Campeones en los más importantes torneos. Organizadores de eventos multitudinarios. Llevados a cabo en grandes escenarios. Siempre para poder moverlo a él, resorte. Clases dirigidas a toda la sociedad. El señor Osaka-san, presidente. Importantes espacios ganados. ¿Alguna vez te preguntaste cómo un país puede transformarse por completo en apenas unas décadas? ¿Cómo millones de personas, cruzando un océano inmenso, pueden redefinir la identidad de toda una nación? Para comprenderlo, te invito a retroceder 2 siglos. A comienzos del siglo XIX, el puerto de Buenos Aires se convirtió en la puerta de entrada a una nueva vida. Miles de inmigrantes llegaban desde Europa, escapando de guerras, persecuciones y crisis que sacudían el viejo continente. Españoles e italianos, muchos vinculados a movimientos obreros y sociales. Alemanes, perseguidos tras las leyes antisocialistas impulsadas por Otto von Bismarck. Españoles que huían de la Tercera Guerra Carlista. También llegaron comunidades sirio-libanesas, judías, ucranianas, polacas, rusas, croatas, armenias, formando un mosaico cultural sin precedentes. En pocas décadas, Argentina cambió para siempre. La economía creció de forma explosiva, iniciando una era de prosperidad que posicionó al país entre los más prometedores del mundo. Las ciudades se transformaron. Surgieron obras icónicas como el Teatro Colón, mientras nuevas costumbres, oficios y saberes se integraban a la vida cotidiana. La cocina, la educación, las artes, todo evolucionaba. Y entre esos saberes, también viajaban casi en silencio los primeros conocimientos del arte del combate. De cuna aristocrática, el boxeo tiene una historia rica y también contradictoria. En sus inicios, fue perseguido, considerado violento, marginal, pero con el tiempo se transformaría en una de las prácticas preferidas de los sectores más distinguidos del Buenos Aires de la Belle Époque. Como potencia naval y comercial, Inglaterra llevó el boxeo por todo el mundo. Y en el siglo XIX, junto con el fútbol, desembarcó en las ciudades portuarias. Una de ellas, Buenos Aires. Los primeros registros en el Río de la Plata datan de 1829. Apenas 13 años después de la independencia, el British Packet and Argentine News relataba un combate entre un inglés y un estadounidense en un local cercano a Retiro. Fue probablemente el inicio de todo.
En ese entonces, el boxeo aún transitaba su evolución normativa. Desde las prácticas del bare knuckle fighting, regidas en parte por las London Prize Ring Rules, hacia formas más codificadas que culminarían con las reglas del Queensberry. Este proceso no solo transformó la técnica, también la percepción social del combate. Conocido como el deporte cortés, el boxeo convivía con otras prácticas británicas, como el cricket, el atletismo, el tenis. Todas ellas difundidas en clubes privados, espacios cerrados, donde el deporte también marcaba una diferencia social. Sin embargo, fuera de esos círculos, la historia era otra. Durante décadas, el boxeo fue prohibido. Las peleas se realizaban en secreto, como en el puerto, en teatros, burdeles. Eran combates crudos, donde predominaban la resistencia, el clinch prolongado y una técnica aún en transición. Pero también con una creciente fascinación. Hacia mediados del siglo XIX, marineros ingleses realizaban exhibiciones informales que introducían conceptos básicos de guardia, desplazamiento y golpes estructurados. En 1864, un inglés llamado Cox intentó formalizar la práctica abriendo el primer gimnasio de boxeo. Lo llamó el arte de la defensa propia. Pero la ciudad aún no estaba lista y el proyecto fracasó. Sin embargo, el boxeo no desapareció. A fines del siglo XIX, dos figuras serían clave en su desarrollo. Por un lado teníamos a Patrick Paddy McCarthy, ex marinero irlandés, organizador, entrenador, impulsor incansable. Representante de la escuela británica, promovió un boxeo basado en la solidez de la guardia, el uso eficiente del jab y la administración del esfuerzo. Su objetivo era claro: transformar al boxeo en una disciplina física y moral. Y por otro teníamos a Jorge Newbery, ingeniero, deportista, figura de la alta sociedad porteña. Formado en Estados Unidos, incorporó una visión distinta del combate. Mayor dinamismo, énfasis en el desplazamiento y en la combinación de golpes. Su formación no se limitaba al boxeo. Esgrimista en sus inicios, también practicó lucha grecorromana e incluso sabbat. Representaba, sin saberlo, una forma temprana de entrenamiento cruzado. Entre ambos existía respeto, pero también diferencias. Dos corrientes, dos formas de entender el boxeo. Una más estructurada, otra más dinámica. Esa tensión técnica marcaría el desarrollo del boxeo argentino. Mucho antes que los guantes golpearan en los márgenes, existió un arte preciso, codificado, profundamente ligado al honor. Me refiero a la esgrima, uno de los primeros sistemas de combate en establecerse en la Argentina. Su práctica moderna comenzó a tomar forma en Buenos Aires hacia 1833, cuando el maestro español Andrés Cesario abrió su sala de armas. La esgrima no solo era combate, era un lenguaje, un sistema regido por principios como la distancia, el tiempo y la prioridad de la acción, donde cada gesto, cada estocada, cada parada respondía a una lógica precisa. Y vos sabés que las armas como el florete no solo exigen destreza, también inteligencia táctica. Se combate con el cuerpo y también con la mente. Y Cesario era la prueba de eso. Su dominio era tal que podía defenderse incluso sentado frente a múltiples atacantes. Y su habilidad no pasó desapercibida. El propio brigadier Juan Manuel de Rosas organizó un asalto en su residencia de Palermo. Un evento que reunió lo más destacado de la sociedad porteña. El duelo ganado por Cesario no solo fue una exhibición técnica,
fue además un espectáculo de poder. Pero el prestigio tuvo un costo. Y en un giro inesperado, la esgrima sería prohibida durante su gobierno. No sería hasta 2 años después que la disciplina retomaría su desarrollo. Con el correr del tiempo, nuevas corrientes europeas comenzaron a llegar. La escuela italiana, caracterizada por su agresividad estructurada y precisión en la línea de ataque. La francesa, más refinada, estratégica, centrada en el tiempo y la respuesta. Y la tradición española con su propia herencia técnica. Entonces ya contábamos con maestros como Benzo, Lamarí, Oudinot, de Marigny, Scarani, Corso, que formaron generaciones de esgrimistas en una Buenos Aires que comenzaba a sofisticarse. Pero su influencia no se limitó a la élite, también alcanzó instituciones clave del Estado. A fines del siglo XIX, el maestro Scipione Ferretto impulsó la enseñanza en el ámbito militar, dando origen a una escuela formal de esgrima bajo la dirección de Eugenio Pini. Pini, una figura destacada de la esgrima italiana, que representaba el más alto nivel técnico de su tiempo. Su presencia en el país no solo elevó la calidad de la enseñanza, consolidó a la Argentina como un punto de referencia en la disciplina. En paralelo, la esgrima naval también se desarrollaba, incorporándose a la formación de oficiales como parte de un sistema integral de combate. Porque en su esencia, la esgrima demostró no ser solo un deporte, era preparación, estrategia y control. Y en una sociedad en transformación, representaba algo más profundo, la búsqueda de dominio en medio del cambio. Mientras la esgrima dominaba los salones y el boxeo crecía en los márgenes, desde Francia llegaba una disciplina distinta, elegante y precisa: la savate. A partir de la década de 1870, el auge del comercio y la inmigración trajo consigo una fuerte influencia cultural francesa, y con ella, nuevas formas de entender el combate. Un maestro de apellido Lamarck, especialista en florete, introdujo en Buenos Aires no solo la esgrima, sino también la savate y el lacan, el arte de combatir con bastón. Disciplinas nacidas en las calles de París, pero refinadas hasta convertirse en sistemas completos de defensa personal. La savate en particular proponía una lógica distinta. Combinaba el uso de los puños con un sofisticado sistema de patadas, ejecutados con precisión, distancia y control del equilibrio. No se trataba de fuerza bruta, sino de timing, desplazamiento y lectura del oponente. Lamarck estableció su sala en la calle de Maipú, donde un grupo reducido de entusiastas comenzó a entrenar estas nuevas técnicas. Entre ellos, un joven que cambiaría su propia historia, Carlos del Cassé. De salud frágil en sus comienzos, encontró en el entrenamiento una forma de transformación. En pocos años, dominaba la savate, la esgrima y el combate con bastón. Su evolución reflejaba algo más profundo: el poder formativo de estas disciplinas. Sin embargo, no todos veían a la savate con los mismos ojos. Para gran parte de la alta sociedad, influenciada por el boxeo británico, el uso de los pies en combate resultaba cuestionable, incluso impropio. Un caballero debía defender su honor con los puños, no con las piernas. La discusión no solo era técnica, era cultural, simbólica, y alcanzaría su punto máximo en 1895, cuando se enfrentaron dos formas de entender el combate. Por un lado, Jorge Newbery, representante del boxeo. Por el otro, Carlos del Cassé, defensor de la savate. El resultado favoreció a Newbery, y con él,
El boxeo consolidó su lugar como práctica dominante. La Savate, en cambio, quedó relegada, confinada a un segundo plano del que nunca lograría recuperarse completamente. Ni siquiera en el siglo XX, cuando algunos intentaron devolverle su lugar. ¿Qué referencias tiene usted del maestro Lamarck? No mucho, es solamente un artículo, una referencia del diario La Razón, creo que fue, en el cual llega a mis manos y encuentro esa referencia. Me metí con la colectividad francesa, gente mayor que estuvieron en la Primera Guerra, la Segunda Guerra, en esa época. Ninguno tuvo relación o comentarios al respecto. Es lo único que encontré. Después aparecieron artículos así de Jorge Newbery, que había algo por ahí, pero nunca mucha referencia. En el Club de Gimnasia de Esgrima, del cual siempre fui socio, de muy chico, y representé y demás, mi formación fue ahí, la mayor parte de mi formación. Hice esgrima de bastón, que era la escuela vasca francesa, y por ahí se escuchaba alguna relación del Savate, pero activamente ninguno en su momento. Si nos vamos a los 80, más allá del full contact naciente, era algo muy nuevo, occidental, otra Sí. no era oriental. ¿Cómo lo veía la gente? Mucha gente lo tenía como referencia de películas que hacían de los 50, de los 60. A veces hacían, inclusive mi padre hizo referencia de Savate, que es una película muy famosa americana en el que había uno de los actores pateando y demás. Hacían referencia de Savate. Cuando yo empecé a divulgarlo en Argentina, hubo mucho interés, pero no todo el mundo quería practicar. Entrenar sí, pero el contacto no les interesaba mucho. Yo nunca lo tomé de la forma recreativa, porque al comienzo, si uno lo toma de forma recreativa, lleva mucho tiempo desarrollarlo. Gente que practica, se va, viene. Y no me refiero a la parte competitiva, que también lleva su tiempo de desarrollo, sino la parte técnica, con muy buena intensidad de entrenamiento. Entonces, muy pocos fueron dedicados a eso. La mayoría fueron practicantes de taekwondo o de karate. Gente de kung fu se incorporó en su momento. No es que sumás tus técnicas, sino que tenés la habilidad técnica para incorporar el reglamento. Una patada semicircular es igual en todas las artes marciales, pero la dinámica cambia. Y el aspecto en Savate es distinto. La dinámica hay que aprenderla, hay que educar el gesto técnico, y eso lleva disciplina. Y la gente en su momento pensaba que hacer lo mismo que lo que estaba haciendo en taekwondo, y no era así. Si analizamos la Savate desde sus épocas y Sí. vemos lo que es hoy ya una actualidad como son las artes marciales mixtas, lo podríamos decir como que fue una era previa a las artes marciales mixtas, porque tenemos pateo, boxeo, lucha de alguna manera. Es difícil definir qué es una arte marcial mixta de acuerdo a la época. Diría el aspecto deportivo, es como que hoy en día conocemos las artes marciales mixtas, pero no quiere decir que anteriormente las otras disciplinas también manejaban distintas distancias, agarres, trabajo de piso, patadas, golpes y demás. No es lo que hoy interpretamos como artes marciales mixtas. En el Savate había, antes que yo haya nacido, estaba la lucha con golpes y demás.
Esas son las referencias que he aprendido. Pero después se fue bifurcando. La gente que decía el aspecto de pugilato y los que estaban en el aspecto de lucha, de agarre y demás. Como aquellos que hicieron del Sabbat y se separaron con Lacan. En un momento lo hacían todos. Era el bastón de caminar, de andar, y era parte de la formación del Sabatier. Pero con el tiempo se fue separando por dedicación, por gusto, por reglamento, al punto tal que en su momento la Federación de Lacan estaba incorporada en la de Sabbat, y después creció que tuvieron sus propios eventos separados. Y no necesariamente eran los mismos practicantes que hacían Sabbat y Lacan. Si eso se puede llamar mixto en cuanto a agarre, golpes, patadas y demás, que se lo llame así, pero no es, no le doy la referencia a las actuales artes marciales mixtas. El paso de la Sabbat por la Argentina dejó una huella silenciosa, porque en su propuesta ya existía algo adelantado a su tiempo: la integración de técnicas, el cruce de disciplinas y una forma distinta de entender el combate. Con la llegada de las disciplinas de combate desde Europa, no solo viajaron técnicas, también llegaron códigos, formas de entender el honor, y entre ellas, una práctica que marcaría a la sociedad argentina durante décadas. Me refiero al duelo. A partir de 1856, tras la caída de Juan Manuel de Rosas, los enfrentamientos comenzaron a multiplicarse. Más de 2.700 duelos registrados, por motivos diversos: mujeres, política, prestigio. Pero en el fondo, siempre vamos a hablar de lo mismo: el honor. Sin embargo, no todos podían batirse a duelo. Esta práctica pertenecía a las clases altas. Era un ritual, con reglas, padrinos y una liturgia cuidadosamente respetada. Mientras tanto, en los sectores populares, la violencia tomaba otras formas, más directas, crudas, sin ceremonias. El duelo, en cambio, era una forma de distinción. Un modo de marcar una frontera invisible entre quienes pertenecían y quienes no. En una ciudad atravesada por la inmigración y la movilidad social, el honor se convirtió en una herramienta de diferenciación, casi en un lenguaje de clase. Muchos inmigrantes comprendieron rápidamente esa lógica y adoptaron el duelo como una forma de ser aceptados, de pertenecer. Lejos de la imagen trágica que suele acompañarlo, la mayoría de los duelos no terminaban en muerte. Eran en muchos casos a primera sangre. Bastaba una herida, un gesto, una señal para que el honor quedara saldado. En Buenos Aires existían incluso escenarios habituales para estos encuentros. Lugares donde el conflicto se ritualizaba, donde la violencia se volvía ceremonia. El lugar era la residencia de Carlos del Cassé. Conocida como la Casa de los Duelos, fue punto de encuentro de políticos, deportistas y figuras de la alta sociedad. Allí, entre sables y pistolas, se resolvían disputas y se reforzaban jerarquías. Pero el tiempo también transforma las ideas. Y hacia 1971, el concepto del honor que sostenía estas prácticas comenzó a desaparecer. Nuevas formas de resolver conflictos emergían, más colectivas, más modernas, más acorde a una sociedad en cambio. Lo que alguna vez fue símbolo de distinción, se convirtió en una reliquia del pasado. La historia se compara con un rompecabezas incompleto. Se construye con piezas fragmentadas como evidencias, documentos, testimonios, donde a menudo faltan retazos esenciales,
ya que el estudio histórico es un proceso continuo. Entonces requiere interpretación para unir los elementos disponibles. Hay mucho todavía por descubrir sobre los orígenes de las artes marciales en Argentina, por lo que te invito a sumar más información. Por lo pronto, te espero en el episodio 2. ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete, dale like, comentalo, compartilo y por sobre todo ayúdame a seguir creciendo con el canal.